apóstol Pablo nos dirá hoy en nuestro estudio de 2 Corintios que nos convertimos en lo que miramos. No es de admirarse que tantos cristianos sean mundanos cuando se sientan y ven hora tras hora a gente mundana en la televisión. Pablo nos dirá que la única manera de que usted y yo podamos llegar a ser semejantes a Cristo es mirarle a Él en su palabra. Hablaremos de eso ahora, así que permanezca en sintonía del mensaje de hoy, en la hora del discipulado. Acaba de escuchar al profesor Jack Fontaine compartiéndole uno de los temas del mensaje de hoy. Jack Fontaine es actualmente pastor de la iglesia Lauderdale en Florida y lleva más de 25 años enseñando la Biblia. El propósito de este ministerio es el de clarificar la palabra de Dios para que todos puedan comprenderla, y es lo que Jack hace al enseñar versículo por versículo sin dejar nada de lado. Bueno, volvamos con Jack para escuchar qué nos dice acerca de la palabra de Dios. Quiero darle la bienvenida a nuestro programa. Seguimos en el tercer capítulo de 2 Corintios y comenzaremos en el versículo 18. Empecemos con una palabra de oración. Digámosle al Señor: Señor Dios, mientras estudiamos lo que falta de este tercer capítulo, hay mucho que tenemos que aprender y mucho que entender. Pido, Señor Dios, que tú nos instruyas en este día. Te agradezco por eso, porque oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia que tiene en sus manos, espero que la tenga, consiste de un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito primordialmente por la nación de Israel y en un sentido finalizó hace 2000 años. Fue hace 2000 años que Jesucristo murió en la cruz y nos condujo a lo que nos gusta referirnos como la era de la gracia. El apóstol Pablo en este tercer capítulo ha hecho una comparación elocuente entre los dos pactos. ¿Por qué querría hacerlo? Lo hizo porque algunas personas habían ido a la iglesia de Corinto para tratar de convencer a los creyentes corintios que regresen al antiguo pacto, el que expiró. Si volvían al antiguo pacto, eso habría provocado que se desvíen de su relación de amor con Jesucristo. Por lo tanto, Pablo hace una comparación entre el antiguo y el nuevo pacto, y nos dice esencialmente que el antiguo pacto no puede hacer nada por nosotros, excepto condenarnos. No puede salvarnos. Por otro lado, el nuevo pacto es infinitamente glorioso porque habla de una relación personal con el Dios del universo. Conocerle a Él de una manera personal es absolutamente liberador. Nos desata de nuestra esclavitud al pecado. Pablo ha hecho esa comparación. Él continuó en el versículo 15 y dijo: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Lo que dice básicamente es que estos falsos maestros de Jerusalén no podían entender la Biblia por sí mismos. Cada vez que abrían el Antiguo Testamento, estaban ciegos para no ver a la persona de Jesucristo, quien de hecho está presente en las Escrituras del Antiguo Testamento. Esto era porque un velo cubría su corazón. Un velo es algo que oculta alguna cosa. Los perdidos tienen un velo sobre sus rostros y no pueden ver la belleza de Jesús en el Antiguo Testamento. Son como ciegos que intentan ver una puesta de sol. No pueden ver ni entender. Cada sábado Pablo dice: abren las Escrituras. Ahí está Jesús. ¿Pero acaso pueden verlo? No, no pueden verlo, no lo pueden ver. Luego continúa: pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. En cualquier momento que algún perdido busque al Señor Jesucristo, Dios quita el velo y sus pecados son perdonados. Entonces la Biblia tiene sentido y se convierte en algo hermoso para ellos. Permítame compartir una palabra de testimonio personal. Antes de ser salvo,
Traté de leer la Biblia varias veces. Fue tan lamentable, no sé por qué parece que cada vez que un perdido abre la Biblia, ahí está una larga y aburrida genealogía. Tal engendró a tal, y tal engendró a tal, y este engendró a otro. Yo solía pensar, ¿de qué rayos se tratan todos estos nombres impronunciables? La Biblia es aburrida y no tiene ningún sentido para mí, decía. Pero una mañana de 1958, en la madrugada cerca de las 2, invoqué al Señor Jesucristo. Confié en Él. Él vino a mi vida e hizo a Dios real para mí. Entonces, mi amigo, mi amiga, cuando abría esa misma Biblia que antes era tan aburrida para mí, no la podía dejar. De hecho, la primera vez que la tomé, la leí sin parar durante 8 horas. Fue extraordinario, fue emocionante, fue vivificador porque Dios me había quitado el velo la noche que fui salvo. Mi amigo, mi amiga oyente, ¿qué significa la Biblia para usted? ¿Es aburrida? ¿Es seca? ¿Es sin sentido? Si este es el caso, es porque no conoce al autor todavía, al autor de la Biblia. Digo todavía porque espero que considere su condición perdida y haga lo que yo hice. Vuélvase hoy mismo al Señor Jesús y confíe en Él como su Salvador personal. Cuando lo haga, Dios quitará el velo y la Biblia llegará a ser muy significativa para usted. Los falsos maestros a los que Pablo se refiere aquí son religiosos. Pero irónicamente los hombres y mujeres religiosos son probablemente la gente más perdida del mundo. ¿Sabía usted eso? Quizás ha oído hablar de un hombre llamado Martín Lutero. Un día, Lutero estaba de camino a un pueblo en un carruaje. De repente un rayo cayó muy cerca de su carruaje, y él pensó, debería ponerme a cuentas con Dios y volverme religioso, porque Dios debe estar enojado conmigo por mi pecado. Así que se unió a la Iglesia Católica y se convirtió en un sacerdote muy devoto. Si alguien abrazó una religión, fue este hombre, fue Lutero. Pero el único problema era que todavía estaba perdido. Él solía sentarse en una pequeña celda, sin camisa, para golpearse la espalda con un látigo, como una forma de penitencia. Pensaba que esto, de algún modo, expiaría su pecado. Luego la Iglesia Católica cometió un error. Le dieron a Martín Lutero una Biblia para que la lea. Y conforme leía la Biblia, la palabra de Dios, de repente saltó de las páginas hacia él. Estaba leyendo el 3er capítulo del libro de Romanos y leyó el versículo, el justo por la fe vivirá. Él pensó, he tratado de estar bien con Dios, no por fe sino por obras. Estoy completamente frustrado. No tengo la certeza de que mis pecados están perdonados. En ese punto Martín Lutero entendió que la salvación no se basaba en lo bueno que él era, ni en lo que hacía, sino solamente en la fe, en la sangre derramada por Jesucristo. Dios rasgó el velo de su rostro, y la Biblia se abrió para él como una hermosa flor. Martín Lutero nació de nuevo. Llegó a conocer a Dios de una manera personal. Mi amigo, mi amiga, él fue el hombre que inició la Reforma Protestante, que trajo vida y luz al continente europeo, sin mencionar al resto del mundo. Dios quitó el velo, y si él no lo hubiera hecho, Lutero todavía estuviera andando a tientas en la oscuridad, tratando de entender la Escritura. Esos son solo unos pocos ejemplos de ese velo y de lo que ocurre cuando es quitado. Los judíos de ese tiempo no podían percibir la belleza de Jesucristo en el Antiguo Testamento porque estaban separados del autor por su pecado. Y eso es cierto hoy en día también. Para todos los que no son salvos, amigo, amiga, esos pecados deben ser perdonados
antes de que alguien pueda verdaderamente sacar algo de provecho de la palabra de Dios. Continuemos leyendo en el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Este, mis amigos, mis amigas, es un versículo muy notable, así que no quiero ir muy deprisa. Tengo la tendencia de hacerlo y lo sé. Entonces, leámoslo otra vez. Pablo dice, por tanto, nosotros todos mirando con el rostro descubierto. Él dice que a nosotros como cristianos se nos ha quitado el velo. No hay nada que nos separe de Dios. El Espíritu Santo ha venido a vivir en nuestros cuerpos y ahora podemos contemplar algo más extraordinario en la palabra de Dios. Él dice, nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo. Ese espejo es una referencia a la Biblia. Pablo dice que el lugar primordial donde podemos contemplar el rostro de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una ventana, y cuando miramos a través de esa ventana, sin nada que nos separe de Dios, vemos a la persona de Jesucristo en toda su belleza. Y eso, mi amigo, mi amiga, es totalmente transformador. Como lo mencioné en la introducción de nuestro estudio, hay muchos creyentes que no leen la palabra de Dios. Ellos no son solamente ignorantes de los preceptos de la palabra de Dios, sino también son ignorantes de la persona de la palabra de Dios. Y eso es una tragedia. ¿Por qué es que tantos cristianos son tan poco parecidos a Cristo? Es porque en términos de su madurez espiritual, todavía son como bebés, todavía succionan su mamadera. Esto es porque no contemplan a la persona de Jesucristo en las Escrituras. El Señor Jesucristo oró al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única manera en la que usted, mi amigo, puede llegar a ser como Jesús es contemplándole en su palabra. Amigo, amiga, la palabra contemplar significa mirar fijamente. No va a hacerle mucho bien pasar 5 minutos al día tonteando con la Biblia. No va a conseguir conocer a Dios de esa forma, no lo va a hacer. Tiene que pasar tiempo de calidad con Dios, en su palabra. De lo contrario, Dios no puede cambiar su vida. Como un principio general, llegamos a ser como las personas a las que miramos. Considere esto. Pablo dice que conforme miramos a Jesús en la Biblia, llegamos a ser como Él. De seguro usted no quiere llegar a ser como esos que ve en la televisión mundanos, pero será como ellos si pasa demasiado tiempo viendo la televisión. La Biblia dice, como un hombre piensa en su corazón, así es él. A la persona que usted mira, a ella se parecerá. Siga la amonestación de Pablo, sígala. Contemple al Señor en toda su belleza en las Escrituras. Pablo dice que si lo hace, será transformado a su imagen. Esa palabra transformado es una palabra que se encuentra en la naturaleza. Se refiere a la metamorfosis. Describe lo que le sucede a una oruga a medida que cambia en su capullo para convertirse en una hermosísima mariposa. Eso es lo que Dios hace en nuestro espíritu humano, conforme usted mira a Jesús en la Escritura. Antes de que sea salvo, su espíritu humano estaba estropeado y hecho un desastre. Jesucristo quiere cambiarle, y Él lo hace mientras usted le mira a Él en su palabra, en la Biblia. Cambiamos de algo feo a algo hermoso.
Ese es el cuadro que Pablo nos pinta aquí. Así que Pablo dice, estamos siendo transformados en la misma imagen. Los teólogos llaman a eso santificación progresiva. Se refiere al cambio gradual que ocurre conforme caminamos con Dios y llegamos a conocerlo, volviéndonos más santos. Llegamos a ser más parecidos a Cristo. De paso, esa es la obra final de Dios en nuestras vidas. Él quiere hacernos más parecidos a Jesús. ¿No es esa la última meta de Dios en nuestras vidas, por encima de todo lo demás, aún nuestro ministerio? De seguro que lo es. Pablo dice, estamos contemplando la belleza de Jesucristo en la Escritura. Le miramos fijamente. Amigo, quiero decirle que Dios hará cualquier cosa que tenga que hacer en nuestras vidas para hacernos mirar fijamente. Tenemos la tendencia a desviarnos de la Escritura, y cuando hacemos esto, nos desviamos de Dios mismo. Cuando perdemos el rumbo, nos desviamos de Dios. El proceso de santificación progresiva se detiene por completo. De hecho, no solo que se detiene, sino que retrocedemos. Descendemos en la escalera de la santificación y llegamos a parecernos más a nuestro antiguo ego. Pero recuerde, Dios siempre está trabajando en su vida y en la mía también, para traernos de regreso a su palabra, para que podamos contemplar y mirar fijamente a Jesús. Permítame compartir con usted una de las maneras cómo Dios hizo esto en la vida de Pablo, y quizás usted se sienta identificado. Escuche lo que dice en el versículo 11 del capítulo 4. Leo. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Qué quiere hacer Dios con usted y conmigo? Él quiere manifestarse a sí mismo a través de nuestros cuerpos mortales. ¿No quiere Dios que seamos la luz del mundo? ¿No lo quiere? Y no es mientras Dios nos hace la luz del mundo que Él cambia nuestro hombre interior para que llegue a ser como Jesús. Por supuesto. ¿Qué método usó Dios en la vida de Pablo para causar este fin? Pablo dijo que ellos constantemente estaban entregados a muerte por causa de Jesús. Mi amigo, mi amiga cristiana, Dios usó pruebas y tribulaciones en la vida del apóstol Pablo para provocar que él contemple a la persona de Jesucristo. Era cuando Pablo sufría y soportaba desdicha que buscaba a Dios más ardientemente. Ahí era cuando Pablo oraba al Señor Jesús y confiaba en Él cuando las cosas iban de lo peor. Dios quiere que usted contemple a Jesucristo en la palabra de Dios, y Él no tiene que excusarse por ponerle pruebas en el camino para enseñarle a confiar más en Él. ¿Podría ser esta la razón por la que usted tiene muchos problemas actualmente? Claro, si los tiene. ¿Está tratando Dios de enseñarle la necesidad de contemplar a su Hijo en su palabra? ¿Cómo son sus tiempos de quietud? ¿Pasa 1 hora o 2 horas cada día leyendo la palabra de Dios? Si no lo hace, no debería esperar que su caminar con el Señor crezca mucho. Pablo dice, contemplamos la gloria del Señor como en un espejo. Qué hermoso cuadro que Pablo nos pinta aquí. Y Pablo dice, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Él nos dice, el día en que fui salvo fue glorioso, porque conocí a Jesús. ¿Qué peso tiene esto? ¿Qué peso? Dicho sea de paso,
que el significado de la palabra gloria en hebreo es pesado. En hebreo, gloria significa pesado. Y cuando Pablo conoció a Jesús en el camino a Damasco, ¿qué podría ser más glorioso o profundo que eso? ¿Qué? Pero eso era tan solo el comienzo. Cuando Pablo abría la escritura del Antiguo Testamento, empezaba a ver a Jesús desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Malaquías. El velo había sido quitado. Y cuando contemplaba a Jesús en la Escritura, eso era aún más glorioso que conocer a Jesús al inicio, el día cuando fue salvo. Y mientras seguía contemplando a Jesús en las Escrituras, su vida era cambiada y transformada. ¡Qué hombre tan extraordinario en el que se convirtió Pablo! Era un hombre muy malo antes de que Dios lo salvara. Estaba lleno de odio contra los cristianos. El día en que fue salvo, se dirigía a Damasco para perseguir a los cristianos. Estaba lleno de odio, de amargura y de crueldad. Pero Dios lo transformó. Para cuando escribía esta carta a los Corintios, se había convertido en alguien lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paz, porque había mirado fijamente a Jesús durante 30 años. Era tan parecido a Cristo. Otra vez él dice, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Descubriremos que este es un tema recurrente mientras continuamos a través de esta carta. Pruebas, problemas, angustias, todo esto puede ser usado para fines gloriosos. Puede ser usado en la mano de un Dios amoroso para hacernos como su Hijo. Eso tiene valor eterno. Tiene, repito, valor eterno. Pablo dice de gloria en gloria, por la acción del Espíritu del Señor. Es el ministerio del Espíritu Santo el que nos hace como Cristo. Es el ministerio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros el que nos cambia para llegar a ser como Jesús. El mismo Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él tomará de lo mío y les dará a conocer. Mi amigo cristiano, mi amiga cristiana, es casi como si el Espíritu Santo nos llevara a una excursión al cielo, y allí descubriríamos que lo más hermoso del cielo es el Señor Jesús. Él nos lleva a Jesús, mostrándonos cómo es Él en toda su belleza manifiesta. Pablo nos pinta aquí un cuadro extraordinario. ¿Sabe? El tabernáculo en el Antiguo Testamento no era algo tan hermoso. Estaba hecho de piel de tejón, y si usted lo veía por fuera diría que era feo. Pero si entraba en la tienda y miraba el interior, era de una belleza sin par. Era bellísimo. Candelabros de oro, lino azul, carmesí, blanco. Era hermoso por dentro. Se parece a Jesús. Si usted es un perdido que mira desde afuera, Jesús se ve más bien común, como la tienda de pelo de tejón. Pero si es una persona a la que se le ha quitado el velo y sus pecados son perdonados, el Espíritu de Dios quiere mostrarle cómo es en verdad Jesús. Jesús dijo, el Espíritu de verdad tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Sabe usted, mi amigo, mi amiga, cómo es realmente Jesús? ¿Lo conoce? ¿Lo ha experimentado en toda su belleza? Si usted es cristiano, permítame exhortarle a adentrarse en la palabra de Dios y a empezar a leerla. No esté tonteando con la Biblia. Aléjese de las actividades sin importancia que ocupan mucho de su tiempo
y estudie la palabra de Dios. No la tenga únicamente en sus manos manoseándola. Pídale al Espíritu de Dios que le muestre la belleza de Jesucristo. Y Él lo hará. Eso será totalmente transformador para usted. Empezará a experimentar un gozo que no imaginó que sería posible experimentar una pequeña muestra del cielo. Empezará a ser como Jesús. Dios producirá un gran cambio en su vida. Lo transformará. Mírelo a Él, mi amigo cristiano, mi amiga cristiana. Contemple al Señor Jesús en la palabra de Dios, porque Él es precioso por completo. Él es la rosa de Sarón. No hay nadie como Él en todo el universo. No hay nadie como Él. Quiero agradecerle por habernos acompañado en este programa. Que el Señor le bendiga a usted, a su familia y a sus amigos que escucharon el programa en este día en su hogar. Hasta una próxima oportunidad. Esta fue la hora del discipulado con Jack Fontaine. Escríbenos al correo electrónico lhd@hcjb.org.es. Este programa fue grabado y producido en los estudios de HCJB, región América Latina.